Nivel 2. Abismo de las apariencias. Aquí, las máscaras se vuelven más siniestras, y la línea entre realidad y fantasía se desdibuja de manera inquietante. Sociedades secretas y su influencia en la historia. Las sociedades secretas han existido a lo largo de la historia y han capturado la imaginación popular debido a su misterio y supuesto poder e influencia. Estas organizaciones, a menudo exclusivas y selectivas, operan en secreto y suelen tener una estructura jerárquica interna. Han sido objeto de especulación y teorías conspirativas que atribuyen a estas sociedades un control oculto y una influencia significativa en la política, la economía y otros aspectos de la sociedad. Algunas de las sociedades secretas más conocidas en la historia incluyen a los Illuminati, los masones, la Orden de los Rosacruces y los Caballeros Templarios, por nombrar solo algunas. Cada una de estas sociedades ha tenido sus propias creencias, rituales y objetivos específicos que varían ampliamente según el tiempo y el lugar. Es importante destacar que la influencia real de las sociedades secretas en la historia es un tema controvertido y altamente debatido. Mientras que algunos sostienen que estas organizaciones han desempeñado un papel importante en eventos históricos y han influido en el poder político y económico, otros consideran que la mayoría de las afirmaciones sobre su influencia son exageradas y carecen de pruebas sólidas. Sin embargo, es innegable que algunas sociedades secretas han tenido impactos tangibles en la historia. Por ejemplo, los Illuminati, una sociedad secreta fundada en el siglo XVIII en Baviera, Alemania, tuvieron cierta influencia en el pensamiento político de la época y fueron perseguidos y prohibidos por las autoridades. Los masones, por su parte, han sido una organización extendida y han tenido miembros influyentes a lo largo de la historia, pero su influencia real y alcance siguen siendo objeto de debate. En general, el tema de las sociedades secretas y su influencia en la historia es complejo y está rodeado de una gran cantidad de especulación y teorías conspirativas. Es importante abordar estas afirmaciones con un escepticismo saludable y buscar evidencias sólidas antes de aceptarlas como verdaderas. Misticismo. La experiencia trascendental ha sido una parte fundamental de la condición humana a lo largo de la historia. En su búsqueda de una conexión profunda con lo divino o lo trascendental, los individuos han explorado diversas prácticas y enfoques, tanto desde la perspectiva mística como desde la científica. El misticismo se refiere a una experiencia mística y personal de conexión profunda y directa con una realidad más allá de los límites ordinarios de la existencia. Los místicos buscan una unión íntima con lo divino o lo trascendental, experimentando una sensación de unidad, éxtasis y trascendencia del yo individual. En las últimas décadas, ha surgido un interés en aplicar métodos científicos para investigar y comprender los fenómenos místicos y las experiencias místicas. Disciplinas como la neurociencia, la psicología transpersonal y la ciencia cognitiva han buscado integrar la ciencia y el misticismo, explorando los aspectos objetivos y subjetivos de estas experiencias. Neurociencia y el estudio de las experiencias místicas. La neurociencia ha investigado los cambios neurofisiológicos y las alteraciones en la actividad cerebral asociadas con las experiencias místico. Utilizando técnicas de imagen cerebral, como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la electroencefalografía, EEG, los investigadores han identificado patrones de actividad cerebral durante prácticas místico como la meditación y la contemplación. Psicología transpersonal y la comprensión de la conciencia mística. La psicología transpersonal se enfoca en comprender los estados de conciencia no ordinarios, incluyendo las experiencias místico. Esta disciplina examina los aspectos psicológicos y espirituales de la experiencia humana, buscando integrarlos en un marco científico. A través de investigaciones cualitativas y cuantitativas, se han explorado los efectos y las implicaciones de las experiencias místico en la vida de las personas. En conclusión, la exploración científica de la experiencia trascendental ofrece una oportunidad única para integrar perspectivas místicas y científicas.
A través de campos como la neurociencia y la psicología transpersonal, se han realizado avances significativos para comprender mejor los fenómenos asociados a la experiencia trascendental. Si bien persisten desafíos y debates en este campo, la convergencia de las perspectivas místicas y científicas permite una comprensión más rica y multidimensional de la experiencia humana. Al integrar estas perspectivas, podemos avanzar hacia una comprensión más holística de la experiencia trascendental. Conocimiento científico y sus evidencias cambiantes. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado inmersa en la búsqueda de conocimiento y comprensión del mundo que la rodea. La ciencia, como una de las más grandes herramientas de exploración y descubrimiento, ha experimentado una asombrosa evolución a lo largo de los siglos. Sin embargo, incluso en su constante progreso, nos damos cuenta de que nuestras limitaciones actuales podrían parecer insignificantes en comparación con el futuro. La ciencia de hoy en día ha logrado grandes avances y ha desentrañado muchos misterios del universo. Pero si miramos hacia atrás, nos encontramos con una época en la que muchas de las ideas y conceptos científicos actuales eran impensables o incluso considerados absurdos. Tomemos como ejemplo la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A principios del siglo XX, cuando Einstein propuso su teoría revolucionaria, muchos científicos se mostraron escépticos y consideraron que sus ideas eran inverosímiles. La noción de que el espacio y el tiempo estaban interconectados y podían ser deformados por la gravedad era algo completamente desconocido y desafiante para la mente científica de la época. Sin embargo, con el tiempo, la evidencia experimental respaldó las ideas de Einstein y su teoría se convirtió en un pilar fundamental de la física moderna. Hoy en día, no solo aceptamos la teoría de la relatividad, sino que también la aplicamos en diversas áreas, desde la navegación por satélite hasta la comprensión de los agujeros negros en el cosmos. Esta evolución en la percepción científica nos muestra que nuestras limitaciones actuales pueden ser superadas en el futuro. Ciencia y ocultismo. La ciencia, basada en el método científico, emplea la observación, la experimentación y la formulación de teorías respaldadas por evidencias empíricas. Su objetivo es comprender y explicar los fenómenos naturales mediante un enfoque racional y sistemático. Es innegable el impacto de la ciencia en la vida humana, un tema indiscutible en nuestra sociedad. Sin embargo, ¿qué pensarías si te sugiriera que los descubrimientos científicos en realidad encuentran su inspiración en una tradición humana capaz de llevarnos a escalas desconocidas? El ocultismo engloba un fascinante abanico de tradiciones y disciplinas: magia, alquimia, astrología, numerología, espiritismo, divinación, brujería y muchas otras. Estas prácticas exploran un conocimiento y un poder que trascienden los medios convencionales y racionales. El ocultismo ha captado el interés y ha sido objeto de estudio por parte de aquellos que desean indagar en los aspectos más profundos y misteriosos de la existencia humana, así como por aquellos que anhelan obtener conocimientos y poderes más allá de los límites de la realidad cotidiana. Por ello, no debería sorprenderte que esta tradición haya sido una fuente de inspiración para grandes científicos a lo largo de la historia. A menudo se afirma que estos científicos que practicaban ocultismo son considerados pseudocientíficos o que sus posturas científicas son desacreditadas debido a una falta de comprensión total. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre cómo la ciencia, en la actualidad, ha postulado y sigue desarrollando teorías trascendentales que buscan explicar la realidad del universo de manera que podría parecer irracional o esotérica, tal como ocurre con las teorías planteadas por la física cuántica. Resulta intrigante destacar que científicos reconocidos en la historia, como Isaac Newton, lograron desarrollar sus postulados sobre la comprensión de fenómenos físicos que hoy en día están ampliamente desarrollados, gracias a la inspiración que encontraron en tradiciones místicas como la Cábala. Por tanto,
Resulta apasionante considerar que si bien la ciencia es altamente respetada en la actualidad y se le considera un referente absoluto en la búsqueda de la verdad, en ocasiones encuentra inspiración o tiene sus raíces en tradiciones aún más antiguas que han dejado un legado profundo en la humanidad. Sin embargo, solo unos pocos se atreven a explorar y comprobar estas influencias. En conclusión, la ciencia moderna se basa en el método científico y en evidencias empíricas, pero resulta fascinante explorar cómo las ideas y los conceptos provenientes de tradiciones ocultistas han influido en la construcción de nuestro conocimiento científico actual. La historia oculta y la comprensión actual. La historia, como disciplina, se basa en el estudio de los eventos pasados y en la reconstrucción de los acontecimientos que dieron forma al mundo en el que vivimos. Sin embargo, es importante reconocer que la interpretación de los hechos históricos puede variar y en muchos casos, no reflejar con precisión la realidad de lo que ocurrió en su momento. A lo largo de la historia, diversos factores, como los sesgos, las limitaciones de fuentes y las agendas políticas, han influido en la manera en que se ha narrado y comprendido el pasado. Sesgos históricos y sesgos políticos. Los eventos históricos a menudo son reinterpretados y manipulados para respaldar ciertas agendas políticas. Por ejemplo, durante regímenes totalitarios, se ha distorsionado la historia para glorificar al líder o justificar políticas represivas. B. Sesgos culturales. La perspectiva cultural influye en cómo se interpreta el pasado. Diferentes culturas pueden tener enfoques contrastantes sobre eventos históricos compartidos. Por ejemplo, el descubrimiento de América ha sido interpretado de manera diferente en América Latina y en Europa. Limitaciones de fuentes. A. Escasez de fuentes. En algunos casos, la falta de fuentes primarias o la destrucción de registros históricos dificultan la reconstrucción precisa de los eventos pasados. Los historiadores deben trabajar con la información disponible y realizar conjeturas fundamentadas. B. Perspectivas selectivas. Las fuentes históricas a menudo reflejan la visión de ciertos grupos privilegiados o dominantes, lo que puede sesgar la narrativa histórica. Por ejemplo, las voces de las mujeres, los grupos étnicos marginados o las clases trabajadoras pueden haber sido ignoradas o subrepresentadas en el relato histórico. Cambios en la interpretación. A. Nuevas perspectivas históricas. A medida que se descubren nuevas evidencias o se adoptan enfoques teóricos diferentes, la interpretación histórica puede cambiar. Por ejemplo, la reinterpretación de la historia de los pueblos indígenas ha desafiado las narrativas coloniales dominantes en muchos países. B. Contexto contemporáneo. La interpretación histórica a menudo está influenciada por el contexto y las preocupaciones actuales. Los historiadores pueden analizar los eventos pasados desde nuevas perspectivas o enfocarse en aspectos previamente ignorados. Por ejemplo, la historia de las minorías sexuales ha sido reinterpretada en el marco del movimiento de derechos LGBTQI. Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ocurrida entre 1789 y 1799, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos la ven como un movimiento liberador que derrocó la monarquía absoluta y sentó las bases de la democracia moderna. Sin embargo, otros la consideran una revuelta caótica y violenta que llevó al reinado del terror y a la consolidación del poder autoritario. Las diferentes perspectivas dependen del enfoque político e ideológico de quienes analizan este evento histórico. Colonización europea de América. La colonización europea de América ha sido interpretada de diversas maneras. Mientras que algunos ven este proceso como el inicio de la modernidad y el intercambio cultural entre continentes, otros lo consideran una invasión violenta que llevó al genocidio de las poblaciones indígenas y al saqueo de recursos naturales. La perspectiva de los colonizadores y los colonizados difiere significativamente, y estas diferentes interpretaciones han moldeado la visión contemporánea de la colonización. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es otro ejemplo de eventos históricos sujetos a interpretaciones diferentes.
Mientras que algunos la ven como una lucha justa contra el fascismo y la opresión, otros la consideran una guerra imperialista en la que los intereses de las potencias globales prevalecieron sobre los derechos y la vida de las personas comunes. Las diferentes narrativas y perspectivas nacionales también han dado lugar a interpretaciones contrastantes sobre el papel de los países y los líderes en el conflicto. Estos ejemplos demuestran cómo los eventos históricos pueden ser vistos y comprendidos de manera diversa según la perspectiva de quienes los estudian. La interpretación histórica continúa evolucionando a medida que se descubren nuevas fuentes, se adoptan nuevos enfoques teóricos y se consideran distintas voces y perspectivas en la narrativa histórica. ¿Puedes imaginar las grandes intrigas que se ha tragado el tiempo y que en este plano somos ignorantes? Antediluvianos. Según ciertas tradiciones mitológicas y religiosas, los antediluvianos eran seres extraordinarios que habitaron la Tierra antes de un supuesto diluvio universal. Descritos como seres de gran estatura y poder, esta visión sugiere una civilización avanzada y misteriosa que habría desaparecido abruptamente. Hipotéticamente hablando, si los antediluvianos fueran una raza superior, longeva y de gran tamaño, podrían haber tenido capacidades y conocimientos excepcionales que les permitieran construir monumentos como las pirámides. Su mayor estatura física podría haberles proporcionado ventajas para manejar lo que consideramos hoy como grandes bloques de piedra y llevar a cabo trabajos de ingeniería a gran escala con relativa facilidad. Además, si los antediluvianos poseyeran una longevidad extraordinaria, tendrían una mayor acumulación de conocimiento y experiencia a lo largo de los siglos. Esto podría haberles permitido desarrollar tecnologías y técnicas avanzadas que hoy en día nos resultarían desconocidas o incluso perdidas. Si un diluvio catastrófico ocurrió y acabó con gran parte de la civilización antediluviana, es posible que la información y los avances tecnológicos se hayan perdido, dejando a las futuras generaciones en un estado de menor desarrollo tecnológico. Bajo esta hipotética perspectiva, las pirámides y otras estructuras monumentales podrían haber sido construidas por los antediluvianos utilizando conocimientos y habilidades superiores, posiblemente ayudados por tecnologías avanzadas que se perdieron en el diluvio. Esta explicación ofrecería una alternativa a las teorías convencionales sobre la construcción de estas maravillas arquitectónicas que a menudo involucran técnicas y métodos más tradicionales y laboriosos. En resumen, al considerar la hipótesis de que los antediluvianos fueran una raza superior, longeva y de gran tamaño, podemos explorar posibles explicaciones para la construcción de las pirámides y la presunta pérdida de tecnologías avanzadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta perspectiva está basada en especulaciones y no cuenta con evidencias sólidas respaldándola. La comprensión actual de la construcción de las pirámides se basa en la investigación arqueológica y científica que ha proporcionado explicaciones más plausibles y respaldadas por pruebas concretas. Paradojas. Una paradoja es una afirmación o situación que parece contradecir el sentido común o las expectativas comunes, generando una aparente contradicción. Es una declaración o concepto que, a primera vista, parece ir en contra de la lógica o las reglas establecidas, lo que puede resultar desconcertante o desafiante para la comprensión racional. Las paradojas pueden presentarse en diferentes ámbitos, como la filosofía, las matemáticas, la literatura o la vida cotidiana. Un ejemplo simple de paradoja conocida como la paradoja del omnipotente. ¿Puede un ser omnipotente crear una roca tan pesada que no pueda levantarla? Esta paradoja plantea una contradicción aparente sobre la omnipotencia. Si un ser es realmente omnipotente, debería tener la capacidad de crear una roca tan pesada que no pueda levantarla. Sin embargo, si no puede levantar la roca, entonces no sería realmente omnipotente. Por lo tanto, esta pregunta desafía la lógica y nos hace reflexionar sobre los límites de los conceptos como la omnipotencia y las paradojas que surgen de ellos.
A lo largo de la historia, las paradojas han desafiado nuestra comprensión lógica y han planteado preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Sin embargo, algunas tradiciones filosóficas, místicas y los avances en la física cuántica sugieren que para comprender plenamente las paradojas, debemos considerar la existencia de nuevas dimensiones. Estos enfoques nos invitan a imaginar un mundo en el que las contradicciones pueden resolverse o en el que se nos presenta una perspectiva alternativa que desde nuestra realidad actual parece imposible. La perspectiva mística y espiritual, dentro de diversas tradiciones místicas y espirituales, se sostiene que existe un nivel de realidad más allá de nuestra experiencia cotidiana, en el cual las paradojas se resuelven y la contradicción desaparece. Estas tradiciones sugieren que al expandir nuestra conciencia y entrar en nuevas dimensiones de la realidad, podemos encontrar una comprensión más profunda que nos permita reconciliar aparentes contradicciones. La física cuántica y las múltiples realidades, desde la perspectiva de la física cuántica, se plantea la existencia de múltiples realidades y dimensiones más allá de las tres dimensiones espaciales y la dimensión temporal que experimentamos en nuestra realidad. Según esta teoría, en estos niveles cuánticos, las leyes de la lógica pueden ser diferentes, lo que podría ofrecer una explicación para resolver las paradojas aparentes. En este contexto, las paradojas pueden surgir debido a nuestra limitada comprensión de las dimensiones adicionales que podrían estar presentes. Una nueva perspectiva desde la incertidumbre. La mecánica cuántica también nos enseña que la naturaleza fundamental de la realidad es intrínsecamente incierta y probabilística. Esta visión desafía la lógica clásica y sugiere que, en el nivel cuántico, las paradojas pueden ser entendidas como fenómenos que emergen de la interacción compleja de partículas y campos. Desde esta perspectiva, la resolución de las paradojas podría requerir un cambio en nuestra concepción misma de la realidad y la lógica. A medida que exploramos las paradojas, nos damos cuenta de que las respuestas pueden no estar limitadas a nuestra realidad convencional. Tanto desde la mística como desde la física cuántica, se nos invita a considerar la posibilidad de nuevas dimensiones y niveles de realidad en los que las contradicciones aparentes pueden resolverse o presentar una perspectiva completamente diferente. Aunque estas ideas aún son objeto de debate y exploración, nos desafían a ampliar nuestros horizontes conceptuales y considerar que la comprensión plena de las paradojas podría requerir una visión más amplia y profunda de la realidad misma. En última instancia, la búsqueda de respuestas a las paradojas nos impulsa a expandir nuestros límites cognitivos y explorar nuevas dimensiones de conocimiento. ¿Cuál es el origen y propósito de los sueños? Los sueños han fascinado y desconcertado a la humanidad a lo largo de la historia. Estas experiencias vívidas y a menudo surrealistas que ocurren durante el sueño han despertado curiosidad sobre su origen y propósito. En este ensayo, nos adentraremos en el enigma de la noche para explorar diversas teorías sobre el origen de los sueños y examinar posibles propósitos que puedan desempeñar en nuestras vidas. Naturaleza de los sueños. Los sueños son secuencias de imágenes, sensaciones y pensamientos que ocurren durante el sueño. Pueden ser vividos de manera lúcida o confusa, y a menudo se caracterizan por su naturaleza surrealista. Aunque los sueños varían ampliamente entre individuos, algunos temas y patrones comunes han sido observados y estudiados. Teorías sobre el origen de los sueños. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas teorías para explicar el origen de los sueños. Entre ellas se encuentran la interpretación psicológica, que sugiere que los sueños son manifestaciones simbólicas de nuestros deseos, miedos y conflictos internos. Otra teoría es la teoría neurofisiológica, que sostiene que los sueños son producto de la actividad cerebral durante el sueño REM, movimientos oculares rápidos. También se han planteado teorías espirituales y sobrenaturales que atribuyen los sueños a la intervención divina o a la comunicación con el mundo espiritual. Funciones y propósitos de los sueños. El propósito exacto de los sueños sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, se han propuesto varias funciones y propósitos posibles.
Una teoría sugiere que los sueños desempeñan un papel en el procesamiento y consolidación de la información y las experiencias del día. Otra teoría plantea que los sueños permiten la expresión y el procesamiento emocional, ayudando a regular nuestras emociones. Algunos creen que los sueños pueden servir como una forma de resolución de problemas o como una vía para la creatividad y la inspiración. Desde la perspectiva de la Cábala, una antigua tradición mística judía, los sueños tienen un significado profundo y espiritual. Según la Cábala, los sueños son una forma en la que el alma se comunica y recibe mensajes de dimensiones superiores. Se cree que los sueños revelan conocimientos ocultos y ofrecen una conexión directa con lo divino. En la Cábala, se considera que los sueños son una manifestación de la luz divina que fluye a través de los diferentes reinos espirituales. Cada imagen, símbolo o escenario en un sueño se interpreta como un mensaje codificado que puede revelar información sobre el propósito y el destino del individuo. Además, la Cábala enseña que el proceso de interpretación de los sueños es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual y la autorrealización. Al comprender los mensajes simbólicos de los sueños y su conexión con la propia vida y camino espiritual, se puede acceder a una sabiduría más profunda y desbloquear aspectos ocultos de la realidad. El origen y propósito de los sueños siguen siendo un enigma en el campo de la ciencia y la psicología. Mientras las teorías y explicaciones continúan evolucionando, los sueños siguen despertando asombro y misterio. Aunque aún no se haya alcanzado una comprensión definitiva, los sueños ofrecen una ventana intrigante hacia el funcionamiento de nuestra mente y pueden desempeñar un papel significativo en nuestra experiencia humana. Continuar investigando y reflexionando sobre los sueños nos permite profundizar en la comprensión de nosotros mismos y de los misterios que aún nos rodean en el reino de la noche. Nivel 3. El velo de los misterios. Solo que...